Pues en la entrevista de hoy vamos a hablar de una historia, una pedazo de historia sobre una iglesia. Para ello hemos traído a una persona que conoce mucho el tema, que se llama Jorge de Carlini y que ha escrito un libro sobre esta iglesia palmariana que se llama Milagro, Sombras y Éxtasis en el Palmar de Troya. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Martín? Muchas gracias por la invitación. Pues mira, si quieres para empezar, yo quería proponerte un pequeño juego muy sencillo de verdad o mentira, un poco como para empezar a meternos en materia. Vamos a hablar de un grupo que se hace llamar a sí mismo Iglesia. Sí, ¿verdad? Sí, Vamos a hablar de un grupo al que no le importa que el Viernes Santo no caiga en viernes. ¿verdad? Vamos a hablar de un grupo que mantiene siempre la Semana Santa en la misma semana, del 20 al 27 de marzo. Exactamente, sí, ¿verdad? Vamos a hablar de un grupo cuyos miembros no pueden entrar en Internet. Bueno, ellos dicen otra cosa, pero sí, ¿verdad? Vamos a hablar de un grupo cuyo último papa o penúltimo papa se fugó de la institución con una monja. Sí, con alguien que haya sido monja, sí, sí, ¿verdad? Vamos a hablar de un grupo que tiene canonizado a Francisco Franco y a Cristóbal Colón. Sí, ¿verdad? Y vamos a hablar, en definitiva, quizá, de una de las mayores sectas de la historia de España. Bueno, sí, a ver, te corto el juego si Sí, es la sí, sí, última aquí pregunta. se terminaba el juego, o sea que ya Venga, puedes menos darle mal. caña. Sí, sí, porque yo la palabra secta en realidad no la uso nunca en el libro, pero no por nada, sino porque confío en la inteligencia del lector y a mí como periodista tampoco me interesaba usar ciertas palabras gruesas señalando esto es una secta, este es un sinvergüenza y este es un canalla. Entonces yo creo que la gente que lo lee es suficientemente lista para después saber poner sus etiquetas. Lo que sí he hecho es hablar con gente que sabe más que yo, en este caso con un psicólogo especializado en sectas, y le pregunté si consideraba a la Iglesia Mariana una secta y me dijo que sí. Entonces así aparece reflejado su testimonio en el libro. Entonces, bueno, para contar un poco la historia, igual podemos irnos al principio, a ese día del 30 de marzo de 1968, en el que, si no tengo mal entendido, en una pequeña localidad cerca de Sevilla, unos 40 kilómetros de Sevilla, al sur de España, cuatro niñas de 12 años, una de ellas de 13 años, salen al campo a buscar unas flores. ¿Qué pasa ahí para que eso sea el germen, digamos, de todo lo que vendrá después, que terminará siendo la iglesia palmariana? Bueno, lo que pasa en realidad tampoco es tan importante porque cada uno puede crearse su propia película. Lo que ellas dicen que pasa, son unas niñas, tampoco hay que enjuiciarlas demasiado, es que en un arbusto, esto es un pueblo, ni siquiera es un pueblo, es una aldea de 2.000 habitantes que está dejada de la mano de Dios, donde allí no había nada, era un ambiente muy, muy pobre, y estas cuatro niñas o adolescentes vuelven diciendo que han visto a la Virgen. Eso en realidad tampoco creo que diese para tanto y sería una anécdota más de la España milagrera de la época, que no eran nada anómalas este tipo de apariciones, o mejor dicho, de avisos de apariciones. Pero claro, si esta historia de Palma de Troya se convierte en una de las historias más interesantes de la España reciente, no es por eso, no es porque allí se juntasen un grupo de fieles o de beatos o de gente que quería creer que allí se aparecía la Virgen en ese campo, en ese arbusto. Hmm. Eso fue, como tú dices, el germen. Entonces, lo normal es que se hubiese quedado allí, pero entraron dos señores, que son los protagonistas del libro, y fueron los que consiguieron que lo que era una anécdota se convirtiese en una cosa que todavía dura hoy y 50 años después. Porque después de que las niñas fueran al pueblo diciendo que habían visto a la Virgen, entiendo que lo que pasa es que mucha gente, casi por curiosidad, quizá por piedad religiosa, empiezan a ir a ese lugar a ver si realmente se aparece la Virgen, y poco a poco se va congregando más gente hasta que llegan Clemente y Manuel del Corral, ¿no? Sí, sí, sí. Haber dicho que fue una anécdota, en realidad sí fue una anécdota, pero una anécdota que tuvo su recorrido. Salió en prensa y allí empezaron nadie sabe muy bien por qué, porque ni siquiera era un pueblo muy piadoso. O sea, era un pueblo que había sido levantado por familiares de represaliados de la guerra civil, así que no que precisamente fuese lo más católico del mundo.
se empezó a llegar gente de otros pueblos y a gente que se autodenominó vidente. Muchas personas decían que veían a la Virgen y poco menos que pseudo profesionalizaron su videncia y hay gente que se dedicaba a eso, iba a trabajar o atendía las labores de su casa y después iba allí y montaba su número. Hubo algunos que fueron, algunas sobre todo, que fueron logrando muchos adeptos, hablando de que fueron pasando los meses y como dice, sí, allí llegan un día estas dos personas, que son Clemente y Manuel Alonso y Manolo, y nadie sabe muy bien cómo, ellos empiezan a atribuirse lo que hasta entonces se estaba haciendo de forma más o menos individualizada y ellos empiezan a organizarlo y ellos empiezan a decir que Clemente es el mayor vidente de todos y así comienza esta historia, claro. Claro, pero luego llegan a ser muchísima gente, llegan a levantar una iglesia, un muro descomunal, que cualquiera que haya visto un poco las imágenes del Palmar de Troya y quien no, que las busque, ¿cómo es posible que dos personas lleguen a construir lo que luego terminará siendo todo el Palmar de Troya? Sí, sí, bueno, esto es, para intentar describirlo un poco más, esto es un campo donde había una cruz hecha con dos palos de madera, es decir, la imagen religiosa más austera posible. Allí se van acumulando muchas personas y llegan Manolo y Clemente. Manolo, digamos que es el cerebro, la persona que tiene una capacidad organizativa mucho mayor y que es capaz de ver más allá bueno, supongo que de ver las oportunidades que aquello podía brindarle. Y Clemente, que Manolo tiene unos 30 y pocos años y Clemente tiene 22, es mucho más joven y es más carismático y al final él lo que hizo fue convertirse como en la cara visible, ¿no? Se repartieron las tareas de una manera bastante eficiente. Y entre el carisma de uno y el contenido que el otro dictaba, empezaron a aglutinar a todos los fieles que por allí se dejaban caer. Hablamos de miles de personas, no estamos hablando de una cosa anecdótica. De hecho, una de las mayores aglomeraciones se cifra en 30 40 mil personas, según la fuente. Jolín. Entonces, hablamos de una cosa muy importante. ¿Cómo lo consiguen? ¿Cómo consiguen ellos convertirse en un imperio? Que fue básicamente lo que hicieron, un imperio con presencia en los 5 continentes. Pues parece difícil, pero en realidad no lo fue tanto. Fue apelando al corazoncito de mucha gente, apelando a sus creencias religiosas más primarias y consiguiendo pues dinero de donaciones y lo que fue una pequeña donación se fue aumentando y al final terminaron con el dinero suficiente para comprar el recinto donde se supone que se aparecía la Virgen y una vez que compraron eso, pues lo que ha dicho, lo amurallaron y ya la cosa fue escalando de una manera que ni ellos mismos eran capaces de prever. Ellos iban improvisando también porque nadie se podía imaginar que lo que fueron unas cosas súper pequeñas, ellos empezaron a crear conventos, a conseguir que gente de todo el mundo viniese allí, pero no solo viniese de visita, sino que se mudase a vivir allí con ellos, sino que se convirtiese en religiosos de una orden que ellos crearon, la orden palmariana, y consiguieron pues que la gente entregase su dinero, su tiempo y sus vidas con la excusa de la religión a unos señores que lo que hicieron fueron básicamente convertirse en millonarios. Claro, porque lo que ellos, su reclamo, entiendo que era la aparición de la Virgen. O sea, ellos decían, venid aquí porque aquí está la Virgen y aquí la Virgen os va a decir lo que tenéis que hacer o cómo tenéis que vivir la fe o cosas así. Ellos empezaron así, con un discurso muy liviano y muy puro, si lo queréis llamar así, muy blanco, diciendo que la Virgen llegaba y apelaba al rezo y una comunidad mariana muy importante. Así empezaron. Poco después se radicalizaron y empezaron a ver un nicho de mercado, por así llamarlo, que bueno, por contextualizar, estamos hablando de la época posterior, estamos hablando de la década de los 70, la época posterior al Concilio Vaticano II, que por no aburrir mucho se resume diciendo que la Iglesia Católica, la Iglesia Vaticana, lo que quería era hacer una especie de aperturismo, de actualización
y hay hubo muchos católicos viejos de toda la vida que eso no lo vieron bien. Por decirlo con un ejemplo, que todo el mundo lo pueda entender, antes las misas eran todas en latín y de repente las misas ya podían ser en la lengua de cada país. Detalles así, tampoco era una revolución de la Iglesia Católica, no lo ha hecho nunca, no lo hizo entonces. Pero eso fue la excusa que ellos dijeron, que ellos utilizaron para decir, la Iglesia de Roma ya no es lo que era, con palabras mucho más gruesas, decía que Roma estaba llena de marxistas y que se había prostituido y cosas así, y ese tipo de mensaje escaló y entre los defensores de la tradición, los tradicionalistas, empezaron a creer que de verdad la, el tarro de las esencias católicas se guardaba en un pueblo de Sevilla. Un poco extraño de contarlo así, pero hubo mucha gente que creyó en ello. Y no solamente gente de aquí, sino que ese mensaje lo fueron expandiendo y vino por Europa, y después por América Latina y Pero ¿cómo empezó a hacían? morir. Porque eran los años 70. ¿Llamaban por teléfono? ¿Iban a hacer conferencias fuera de España? ¿Cómo Eh, hacían? Pues primero crearon una especie de red o de apóstoles, lo llamaban ellos, sino gente que venía a Sevilla, se convencía, se iba a su pueblo, todo muy rudimentario, se iba a su pueblo, repartía papeletas o tabillas y un poquito como copias de los mensajes que supuestamente Jesucristo y la Virgen le dictaban a Clemente y lo repartían por allí. Claro, iban a sitios donde sabía que era un caladero de fieles, iban a sitios muy religiosos, organizaciones que estaban en contra de la nueva deriva que tomaba la Iglesia Católica. Entonces, poco a poco iban estableciéndose, o sitios donde había apariciones, se iban a Lourdes, a ese tipo de sitios donde, claro, es más fácil captar a gente de tu cuerda, y poco a poco fueron expandiéndose y de hecho lo que mucha gente cae en el error de pensar que estos son personas de un ámbito rural, andaluz y muchísimo menos. Eso empezó así, pero eso es una anécdota. Eso muy pronto se convirtió en un movimiento de clase alta, porque son la gente que tenía más dinero y los que ellos querían atraer, y gente de, primero, la península ibérica entera, y después Europa, Latinoamérica, y después llegaron a todos sitios. Pero cuando digo todos sitios es Estados Unidos, África, Oceanía, Asia, todos sitios. ¿Cómo lo hacían? Pues ya con el dinero que iban recaudando, pues hacían viajes. Clemente estaba todo el día de viaje, todo el tiempo. Es decir, cogía un avión y a lo mejor estaba pues un mes dando vueltas por Latinoamérica. Después iban en coche y estaban 2 meses dando vueltas por Europa. Iban a todas las parroquias que ellos sabían que podían acoger su mensaje con los brazos abiertos y nada, la ruta era, vamos a una parroquia, contamos nuestra historia allí, conseguimos algunos fieles, conseguimos dinero, siguiente parada, y eso un año, otro año, parece extraño, pero la gente por una idea es capaz de hacer cosas que a otras personas nos puede parecer insólito. Y gente con fe, con ganas de preservar lo que ellos creían que era la verdad católica, y gente ya con una edad y con mucho dinero, y van soltando el dinero las donaciones como si nada, y así construyeron ellos el imperio. Y entonces, bueno, por lo que decías, inicialmente esto empieza o crece como una rama de la Iglesia Católica, ¿no? Como una institución de la Iglesia Católica, hasta que aprovechan el concilio para decir la Iglesia Católica es la Iglesia falsa y nosotros somos la verdadera, y ahí, si lo tengo bien entendido, aprovechan para, no, o Clemente, este líder, aprovecha para autoproclamarse papa. Sí, bueno, tenemos que decir que ellos no empiezan como una rama de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica nunca jamás le hizo ningún caso. De hecho, el representante de la Iglesia Católica en Sevilla, el arzobispo de entonces, lo repudiaba y combinaba a su rebaño, a sus fieles, a no ir al Palmar de Troya y a dejarlo de lado y, por supuesto, no darles dinero ni darle pábulo a nada de lo que decían. Es decir, ellos primero ellos respetaban a la Iglesia Católica, estaban bajo su paraguas y a raíz de esta radicalización que digo, ya ellos fue cuando dijeron, bueno, aquí tenemos el nicho de si nos enfrentamos a Roma, hay mucha gente que va a tirar con nosotros. Hablamos de varios miles y miles de fieles. Entonces,
ahí ellos ven la oportunidad, cuando el Papa de entonces, que es Pablo VI, fallece. Sí, pues Clemente ni corto ni perezoso dice que como Roma ya no es la que debe dictar los designios católicos, pues y como el próximo Papa va a salir de una votación con gente que él considera que no está capacitada para hacerlo, pues él dice que el nuevo Papa es él. Y el nuevo Papa es él. Es verdad que con esta deriva pierde fieles, eso es verdad, porque la gente, a ver, es un mensaje difícil de tragar incluso para los más convencidos, que un señor que conocen desde hace 10 años, de repente dice, y que está en un pueblo de Sevilla, de repente él dice que él es la figura que domina la Iglesia Católica, la cabeza de la Iglesia. Evidentemente es una cosa que por muchas ganas que tú le pongas ese mensaje, es complicado de creértelo. Pero consiguieron perdieron fieles, pero los que se quedaron ya se quedaron para siempre, ya se quedaron entregadísimos. Si has tragado con eso, ya tragas prácticamente cualquier cosa. Has tragado con eso que un señor que cuando se levanta ve a la Virgen y al Espíritu Santo cada vez que quiere. Entonces, si tú te has creído eso, tú ya te crees lo que sea. Entonces, a partir de ahí, bajo su presencia en medios de comunicación, bajo su presencia en numérica en algunas ciudades, pero les dio para estabilizarse y seguir su aventura durante décadas y décadas. Y a partir de aquel momento, años 78 por ahí, entiendo que empiezan a funcionar como una iglesia paralela, con sus fieles, sus costumbres, un rito que entiendo que es relativamente parecido al católico, y a vivir. Sí, sí, exactamente. Ellos son como la exacerbación de lo católico antiguo. Entonces, señalan en líneas rojas, que ahora son impensables para cualquier los católicos actuales, supongo, pero ellos son, todo lo de antes era mejor. Ese es el secreto, que al final es una cosa que siempre ha funcionado en todos los ámbitos de la vida. Entonces, lo de antes era lo bueno y así van. Solo que, claro, ellos funcionan con unas normas que no es que sean de los católicos de los años 70, sino que son del año, ni se me ocurre de qué año son. Es decir, ellos empiezan a decir lo que sus fieles pueden vestir, lo que sus fieles pueden ver en televisión. Bueno, de hecho no, pueden ver no podían ver la televisión. Ellos empiezan a controlar toda su vida, empiezan a disminuir la esfera individual de sus fieles a lo que ellos digan. ¿Por qué? Tienes una persona, más sencillo es que te haga caso solamente a ti. Entonces, ellos se establecen como una iglesia paralela y ellos dicen que son la verdadera, por supuesto, y con los fieles que tienen les van coartando poco a poco su libertad, porque lo dice el Papa, y empiezan a eso. Esta historia se suele contar en forma de broma y evidentemente tienen muchísimos argumentos para hacerlo así, pero y así está recogiendo el libro. Hay muchas partes que no estén escritas con una voluntad cómica, el mero reflejo de los hechos, ya según me cuentan los lectores, ya se ríen, la verdad, pero también tiene la otra parte, la parte en la que un montón de personas pierden a familiares, pierden su vida, se arruinan económicamente por hacerle caso a lo que dice un señor desde Sevilla, y a lo mejor ellos están en Irlanda o ellos están en Estados Unidos y le hacen caso y son prácticamente unos apestados dentro de sus comunidades y van poco a poco malgastando sus vidas o entregándolas a una causa que ellos creen verdadera. Y eso es lo que hizo Clemente y Manolo a partir de eso, de los años 80, encerrarse en sí mismo y lo que antes era todo aperturismo y conseguir cuanto más fieles mejor, ya nos quedamos con los que tenemos e intentamos ponerle la correa para que ellos no se nos vayan nunca. Bueno, y así fueron avanzando. Y luego, Clemente, ¿no? Él pierde los ojos en un accidente, pero él mismo profetiza que no sé qué día la Virgen le va a devolver la vista. Sí, claro. Justo antes de programarse Papa, un accidente de tráfico en una de sus múltiples giras por España. Tiene un accidente con la mala suerte de que de las cinco personas que hay en el coche, el único herido es él, que le atraviesa los cristales del coche los ojos y pierde la vista.
Él, bueno, la personalidad de Clemente cambia completamente y lo que antes era todo ese cachondo y charachero y tal, de repente se convierte en un pelele prácticamente del segundo de a bordo, que era Manolo, y ya lo sacan ahí como el payaso triste que cuando toca la función, el acto multitudinario, pues va y lo hace. Eso se suma a un gusto, digamos, por el exceso, por la comida, por la bebida, y eso va deteriorando su salud, y eso, su salud física y su salud mental. Te crea una depresión, intenta dimitir muchas veces, no le dejan porque si no se le acaba el invento, y una de las ocurrencias que tiene, que yo no sé si la cree él o se la hacen creer para que siga, es que en el año 92 la Virgen le va a devolver la vista. Él hace el paripé, ya digo, no sé si se lo cree o se lo quiere creer, y el año 92 hay un acto gigantesco coincidiendo con pues, las cosas que hacían ellos, coincidía con el quinto centenario de la llegada de los españoles a América, y nada, y ellos dijeron que ese día la Virgen le iba a devolver la vista. Se hizo el acto, allí nadie, evidentemente, nadie recuperó la vista, fue evidentemente pues una desilusión para la gente que se lo había creído y que se unía a muchas desilusiones ya que se iban acumulando, que provocaba bastantes deserciones. Y nada, esa es la duda, si él se lo creía o se lo hicieron creer para que aguantase, porque después de ese acto volvió a intentar dimitir y lo tuvieron que de nuevo convencer para que no se fuera. Y lo has dejado un poco deslizar ya ahora, pero claro, al Papa de la Iglesia Palmariana se le veía en Sevilla de bares, borracho, con lo que podría llamarse mala vida. Sí, 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 claro. Hombre, mala vida si eres papa, sobre todo, porque bueno, en Sevilla, en Utrera, que es la población que está al lado de Palmar de Troya, y en cualquier parte del mundo, los viajes que este hombre hacía iban con sus séquitos y se iban a lo mejor 10 12 sacerdotes, bueno, que ellos llamaban sacerdotes, y se iban a los mejores hoteles de Europa, nos centraban en el restaurante que fuese, con la bolsa llena después de haber ido a la parroquia X, porque esta dinámica que te he descrito antes de los años 70 se mantuvo siempre. Entonces ellos ya iban, me invento, a la parroquia de Múnich, y allí tenían no sé cuántos millones que le daban, y a 12 millones de pesetas de la época, que era mucho dinero. Y a lo mejor la ruta por Alemania terminaba con varios millones. Entonces eso pagaban las comilonas, la borrachera que cogían, y en los mejores restaurantes, los mejores hoteles, y cuando terminaban la ruta, volvían a Sevilla y le entregaban lo que le quedaba a Manolo, que el que llevaba las cuentas. Pero sí, era bastante curioso, y mucha gente que yo he entrevistado para el libro, de mayor que yo, ¿no? Porque yo en esa época evidentemente no estaba por ahí, pues cuando nombré que sí, que era habitual en muchos restaurantes de la zona de Sevilla y de Utrera ver a 8 o 9 personas vestidas de sacerdotes, eh, pues emborrachándose durante horas y horas, y Clemente ya con escenas prácticamente de bacanales romanas, de vomitar para seguir bebiendo. Así que sí, era una imagen muy poco habitual, y gente que se lo tomaba a cachondeo, gente que lo consideraba grotesca, pero bueno, un poco habitual, me refiero a un poco habitual ver un sacerdote, un tío de sacerdote. Realmente era una forma, creo, tampoco quería psicoanalizar yo al personaje, que no sé quién, pero una forma de aguantar, de decir, bueno, a mí me obligan a estar aquí y yo no puedo hacer otra cosa en la vida, todo lo que tengo se lo debo a esta organización, a la gente que me da el dinero, y yo estoy ciego, estoy depresivo, lo que hago es tirar para adelante con una adicción, incluso podemos decir, a la comida y a la bebida. Porque el auge del Palmar de Troya es años 80, años 90, ¿cuándo es? O sea, ¿cuándo llegan a su clímax? Es decir, es que ya eran el máximo que podían ser. No, el clima es en la primera etapa, el clima es en los años 70, finales 70. Ya después lo que han hecho es mantenerse. Pero en aquel Y momento, ¿cuántos eran? Al principio, ¿cuántos llegaron a ser? es que esa cifra es muy difícil darla, porque evidentemente las decenas de miles eran seguros,
pero es muy difícil dar porque nadie llevaba un registro, nadie llevaba, pero porque también yo decía, estamos presentes en no sé cuántos países, que era una barbaridad de países, pero que a lo mejor en un país eran 2.000 fieles y en otro país eran 20. Entonces es muy difícil, ellos siempre han jugado con el oscurantismo, entonces es complicado, pero hablamos de que en reuniones allí se desplazaban desde todas las partes del mundo a un pueblo tan maliciosamente comunicado, y bueno, ya que a Sevilla y después coger un autobús hasta allí, se plantaban allí varios miles de personas un domingo, ¿no? Entonces, es difícil. Hay siempre hay dos preguntas que son difíciles de responder. Yo lo que hago en el libro es intentar dar muchos datos para intentar componer una imagen aproximada. Es esa y el dinero que llegaron a acumular. Eso tampoco se puede saber, aunque una cosa evidentemente va de la mano de la otra. Pero sí se puede saber el imperio inmobiliario que ellos alcanzaron. Ellos en Sevilla llegaron a tener, no me acuerdo ahora, pero creo que una veintena de edificios, pisos y tal, en el centro de Sevilla, en una de las zonas donde el metro cuadrado era más cara, lo sigue siendo de hecho, y solamente eso ya era una fortuna, pero es que empezamos a contar las propiedades que acumularon pues, te digo, en todos los países que ellos tenían presencia, una de las cosas que hacía la gente era donarle, ya sea en vida o en herencia, su domicilio. Entonces, ellos empezaron a acumular una cantidad impresionante de capital inmobiliario que cuando ya pasaron los años y ellos le empezó a ir mal porque tenía cada vez menos fieles, ellos siguen siendo dueños de esas cosas, de esos inmuebles, esos terrenos. Entonces lo que hacían era, y lo que siguen haciendo de hecho, ir vendiéndolo poco a poco para subsistir. Hace, no me acuerdo ya cuánto tiempo, hace 6 años, 7 años, vendieron, por ejemplo, su principal activo inmobiliario en Irlanda y eso le reportó creo que 1 millón de euros. Pues ya está, pues imagínate, y lo que hicieron fue, bueno, te digo, no tengo el dato fresco, no sé si es 1 millón o 700.000 euros, pero es una barbaridad de dinero. Pues ya está, pues así han ido tirando, pero el culmen de fieles y de dinero, eso fue en los 70. Tanto llegaron, tanto acumularon que hoy en día, que evidentemente no están muertos ni mucho menos, pero el rebaño es menor, pero le sigue dando para subsistir. Para una familia, una familia, por ejemplo, irlandesa, ¿no? Que es un país en el que has hecho que llegó a tener bastante implantación. Una familia irlandesa que de repente llegaba al Palmar de Troya y se convertían, digamos, a la fe palmariana, ¿cómo pasaba a ser su vida? O sea, era una vida muy extraña, muy aislada del resto de la comunidad. Pues su vida diaria pasaba a estar controlada ya digo, por las decisiones y normalmente los caprichos de una pareja de dirigentes que estaba en muchas ocasiones a varios kilómetros, a miles de kilómetros de allí. Entonces, ellos de repente tenían. Es que esto ha sido paulatino, ¿no? Fue paulatino el nivel de dominación, por así llamarla, que fueron implantando. Pero llegó un momento en el que tenían casi cualquier decisión individual ya venía programada desde Sevilla. Entonces, la gente con la que podían hablar, el ocio también estaba controlado, por supuesto la vestimenta, nada de enseñar la piel más allá de la cara, el resto tenía que estar tapado. Y por tanto, eh, sitios como la playa o la piscina ya quedaban directamente prohibidos, cosas así. Cada norma era, de repente empezaron a decir que solamente podían acudir a templos palmarianos. O sea, en Irlanda, por ejemplo, o en Francia o en Alemania, había pocos. Entonces, no podía ir a sitios como una boda de un familiar, un bautizo, es poco a poco ir aislándote y quedando en pequeñas decisiones individuales que parece una tontería, al final te quedas solo con los tuyos. Porque se dijo también, ¿no? Que los niños o sea, los hijos de familias del Palmar no pueden hablar con otros niños en el colegio que no sean del Eso Palmar de fue, Troya. claro, es que estamos hablando de una historia muy larga. Eso fue después, ya una vez que Clemente ya no era papa, porque ya había fallecido, de hecho. Ya después llegó otro papa que fue incluso actuó con más mano de hierro que el anterior. Y sí, y allí en el Palmar de Troya, en el pueblo, pues hay dos centros educativos, el instituto y el colegio. Y evidentemente los alumnos palmarianos están mezclados con el resto.
y este hombre decidió que juntos pero no revueltos, así que no les permitió hablar con nadie. Entonces eso es básicamente pues eso, la consumación desde pequeño, cuanto más aislados estés del resto del mundo, mejor para ellos. Entonces luego entiendo que la gente, o una parte de la gente se fue yendo. mm, ¿Cómo se iba la gente? ¿Se daban cuenta que aquello era una farsa? ¿O cómo era, digamos, la deserción del Palmar de Troya? Sí, bueno, hay que dividir entre dos tipos de fieles, los que vivían en los conventos, porque había mucha gente que se convertía en sacerdote o en monja palmariano, y eso lo tenían bastante más complicado porque eso vivían en un micro universo en el que no existía nada más. Se levantaban, trabajaban para la organización, iban a rezar y volvían a dormir. Eso era el día a día. Esa gente lo tenían bastante más difícil. De hecho, hay testimonios para que se vea un poco el nivel de aislamiento, hay testimonios de personas que salieron de la organización por mil razones, ¿no? Por pérdida de fe, por hastío, por lo que sea, salieron de la organización en los años 90 y no se habían enterado pues tú se encerrado en un búnker, no se habían enterado de acontecimientos famosísimos de la historia como la caída del muro de Berlín o la aparición del SIDA y las personas que no sabían eso. Entonces, mmm, esa gente era poco más o menos que cuando no podían más. Hay gente que ha aguantado un año y gente que ha aguantado 4 décadas. Y gente que sigue allí desde el principio, que ya son ancianos. Esa caída de la venda, por así decirlo, eso ha sido individual y de cada persona. La gente que vivía afuera, que tiene su trabajo y su única responsabilidad era, bueno, su única, seguir las reglas palmarianas diarias, que ya costaba lo suyo, pues al final mucha gente lo que ha hecho ha sido familiares, amigos, intentar tirar de ellos conforme van avanzando las décadas, van avanzando la capacidad de comunicarse y claro, ya ahí no están tan aislados, entonces ya le puedes enseñar, intentar enseñarle cómo es el mundo fuera de esa organización. Entonces, ha sido una mezcla de la injerencia que ellos han intentado siempre evitar externa y también pues el desgaste de unos líderes que pasaban los años, pasaban las décadas y ya eran la sombra de lo que fueron. Ya no había ese carisma, no había esa implicación, por supuesto ya dejó de haber cualquier tipo de escenas religiosas tipo éxtasis y estigmas y cosas espectaculares que la hubo antes. Entonces, entre el desgaste interno y ya te digo, estas injerencias del mundo real, mmm, y sobre todo que al final las nuevas generaciones no habían visto al Clemente poderoso de antes. Entonces, mucha gente nació en esa organización, sus padres ya, cuando ellos nacieron, sus padres estaban dentro. Entonces, al final, hay gente que ha seguido la senda, pero gente cuando cumple 17, 18 años, ha visto que hay otro mundo ahí fuera y se ha salido. Entonces, es esa mezcla de desgaste interno y externo y las nuevas generaciones a las que se les hace más difícil creer en una persona a la que no hayan visto en su mejor momento. Pues nada, hasta aquí Jorge de Carlini, autor del libro Milagro, Sombra y Éxtasis del Palmar de Troya. Muchísimas gracias por haberte pasado esta noche por las cosas que pasan y por habernos contado tan brillantemente lo que ocurrió con el Palmar de Troya y por habernos hecho también este análisis maravilloso de estas 3 canciones. Muchísimas gracias por haber estado aquí, Jorge. Muchas gracias a ti por la invitación. No he dicho en ningún momento que la editorial es Libros del Caos, una Libros del editorial caos, buenísima, efectivamente. buenísima de periodismo, que aparte de mi libro hay muchísimos libros buenísimos que comprar, así que meto la cuña aquí antes de terminar. Muchísimas gracias, Jorge. Hasta la próxima. Venga, muchas gracias. Adiós, un abrazo.